Pues Gabriela Anaya, yo te doy la bienvenida con un café. Ya te leí que estás con tu cafecito, invitando a la gente a través de redes sociales a que nos escuchen aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Sobre el tema de de los océanos. ¿Ya estás lista, Oh, Gaby? estoy lista con café en mano y mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias, Fernanda, por el espacio. Gabriela Anaya, ¿cómo tomas tu café? Lo tomo negro, de repente con un chorrito de soya, pero negro mayormente. Soya. Ya sé, cosa rara, pero ya no me sabe rico con la otra leche. A ver, o sea, ¿leche de soya o soya? Con leche de soya Ah, me sabe deliciosa, yo mejor pensé que que le con la echaba leche de vaca. soya de esta No, dije, no, ¿qué es eso? Ay, qué horror. Bueno, se celebró ayer 8 de junio el Día Mundial de los Océanos. Decía yo en un principio en el programa, Gaby, de estos datos que me parecen importantes cuando se habla de contaminación de los mares, porque mira, cuando hice mi periodismo de vida con Carlos Armando Rodríguez, hacía yo el planteamiento de, bueno, ¿todos los océanos del mundo son iguales? ¿Todos tienen las mismas características? ¿Todos tienen la misma biodiversidad, la misma profundidad, la misma temperatura, la misma altura, etcétera, etcétera, etcétera? Y llegamos a la conclusión de que no. Así es, hay cosas que tienen en común los océanos. Una de las cosas que tienen en común es que son fundamentales para la vida en el planeta. El Uh-huh. conjunto del agua que tenemos en el mundo es central para todas nosotros y para todos nosotros. No importa si estamos en la Ciudad de México, en Coahuila, todos respiramos mar, que suena poético, pero esa es la realidad. Nos alimentamos de los océanos, parte de la energía que consumimos del petróleo viene del mar, vacacionamos en las costas, vaya, y eso es común en todo el mundo. Pero como bien dices, hay diferencias importantes entre mares del mundo y océanos del mundo. A ver, México, ¿cuáles son? Cuéntanos, Gaby. A ver, haznos un GPS de los océanos mares del mundo. tengo un GPS, sobre todo a los mares mexicanos. ¿Qué te parece? Pues, Tenemos México, y y esto es algo tener, de y lo que tener no se también, habla. Gaby, perdón, y también tener una visión mundial, porque acuérdate que lo que pasa aquí se repercute allá, o sea, repercute allá. Entonces, yo creo que vale la pena saber de nuestros océanos en México, saber de nuestros mares, pero también Claro que sí, saber de este GPS mundial, dónde estamos parados, ¿no? me parece excelente. Mira, más o menos 40% de las personas del mundo, y estoy hablando de las personas con relación al mar, dependen de una forma u otra de los recursos marinos y de Sí. las costas para sobrevivir. 3,000 millones, ese fue el dato que di en mi periodismo de vida, exactamente. 3,000 millones depende del mar. Que es muchísimo, ¿no? 70% del oxígeno que respiramos, todos los seres humanos, viene de los océanos del mundo. Y ahí sí no te puedo decir que lo que respiramos viene del Golfo de México, viene de los océanos del mundo, estamos juntos en eso. Todos los océanos del mundo juegan un papel muy importante también en la regulación del clima, que es algo que ya estamos viendo sus efectos. Pues bueno, solemos hablar más del papel de los bosques para esto, pero los mares son clave para enfrentar el cambio climático. Digamos, del total de las fábricas, de los autos del mundo que producen dióxido de carbono, del total de ese dióxido de carbono, una cuarta parte la absorbe el mar. Entonces, sin la salud del mar, de los mares del mundo y los océanos, estamos bastante perdidos, ¿no? Y ya ni hablar de los alimentos que ingerimos. En biodiversidad, también digo, cada día se encuentran nuevas especies en los mares del mundo. Todavía parece mentira, pero todavía tenemos mucho que saber del mar. Afortunadamente, a nivel mundial la investigación ha aumentado, no ahora sabemos más del mar de lo que sabíamos hace 50 años, pero todavía estamos lejos de saber realmente cuál es la verdadera riqueza de los mares. Gabriela Naya, lo que explicaba en mi periodismo de vida es que estamos, así como que de lo que nos alimentamos depende nuestra acidez en el estómago, así depende la acidez de los mares. O sea, si tú le cambias el pH al mar,
como cambiaras el pH de tu estómago, pues te vienen las agruras, etcétera, y entonces hasta que acabas enfermo, ¿no? En el caso del cuerpo humano. Lo mismo pasa con los mares. Hemos cambiado el pH de los mares. Entonces, si es más ácido, pues eso evidentemente va a arrasar con determinadas especies que no van a lograr sobrevivir por esa acidez. ¿Es correcto? Es correcto y me gusta mucho cómo lo estás diciendo, porque bien podríamos decir que el mar tiene agruras. Exacto. Precisamente porque... Pero fíjate, Gaby, y otra cosa muy importante. Si un ser humano tiene agruras y toma, pues, no sé, el medicamento que ustedes quieran y está antiácidos toda su vida, pues se va a morir del tema, ¿no? Porque al cabo no cambió los hábitos para no tener esa acidez. Sí. Sí, aquí no hay bicarbonato que le quite la agrura al mar. No hay de otra más que cambiar algunas prácticas y es complicado porque la contaminación del mar, digo, finalmente no son nada más los plásticos, que eso, qué bueno que en México la contaminación de plásticos esté tan presente ya, ahora, digamos, en la mente de la persona común, en la política pública, pero hay muchas otras fuentes de contaminación que afectan la salud de los mares, ¿no? Muchas de esas inclusive no es que se depositan en el mar directamente, sino que vienen de tierra firme, fertilizantes, cosas por el estilo, que son acarreados, llegan al mar y afectan la salud del mar. Obviamente la superconcentración de dióxido de carbono es lo que los acidifica. Eso puede hacer que haya zonas muertas básicamente del mar que pierden su capacidad de darnos, bueno, aparte de su salud, que eso es algo inherente y que yo valoro mucho en sí la existencia del mar y su riqueza, pero que tiene consecuencias negativas también para la salud del ser humano. Entonces la agrura del mar puede ser agrura para el ser humano, básicamente. Estamos Eso conectados. Ese es un tema, sin duda alguna. Ahora, para ti, dentro de toda la preocupación y lo que genera esas agruras en el mar, para poderlo entender, ¿cuál es el alimento más consumido por el mar que le genera más agruras? Tú mencionaste uno. La acidificación es uno de los grandes problemas que hacen que el mar no esté sano. Otro problema que tenemos está asociado a la sobrepesca, es decir, qué bueno que México y el mundo sea tan rico en recursos pesqueros, porque es una de las proteínas, pues, de mayor calidad para el ser humano, tiene muchos nutrientes que nos hacen bien como humanidad, pero pues hay que hacerlo de una manera que logre que las poblaciones que se están pescando y los lugares donde se pescan se mantienen saludables. Esa es otra gran agrura. Sin peces en el mar, con la degradación de los espacios en donde se reproducen, nacen, crecen, viven, pues tampoco va a haber alimento para el hombre. Bueno, por lo menos no esa parte del alimento, que además parecería que las tendencias en el mundo es a que cada vez comamos más pescados y mariscos. Entonces, nos conviene ahí que los mares estén sanos. Y hay otras cosas, obviamente, ¿no? Hay problemas derivados de la contaminación por hidrocarburos. Yo no soy experta en eso, pero creo que todas hemos visto imágenes de organismos marinos que están batallando para recuperarse o muriendo por resultado de la contaminación por hidrocarburos, y es un tema que no hemos puesto mucha atención en México. Creo que el Día Mundial de los Océanos, ayer pensaba, pero no como decir una cosa que ofende a muchas personas, pero ya sabes cómo son los días mundiales. Es para recordar aquello que es tan importante que en un mundo ideal no necesitaría que nos lo recordaran. Pensaba, es como si en el Día Internacional de las Mujeres, una persona que de repente hace micromachismos y golpea a su esposa se pone a hablar, ¿no?, de la importancia de la igualdad de género, cuando en su vida cotidiana pues está constantemente haciendo agresiones contra las mujeres. De repente siento que es un poco con los mares. Qué bueno que existe ese día, pero la verdad es que tenemos una serie de, no sé cuál sería el equivalente a los micromachismos contra los mares, que en los que México participa constantemente. México Los no es un país que microcochinos, vea hacia ¿no? su mar. Los microcochinos que no respetan.
Digo, porque yo Las me imagino, microofensas. sí, los microcochinos que van y dejan la basura y les vale absolutamente eh, eso. Eso. El tema de la playa, el tema de ellos quieren gozar, ellos quieren entrar, ellos quieren comer, ellos quieren gozar el sol y dejar su cochinero. Y esa es de la parte de la contaminación, digo, sin darnos cuenta, y lo he platicado antes contigo, las preferencias de consumo de todos nosotros, pues tienen su efecto en la salud del mar, en la salud del planeta en general. Una decisión que tomamos responsable, informada acerca de lo que estamos comiendo del mar, ayuda al mar. Entonces están los microcochinos y las microacciones también que pueden ayudar a cambiar las cosas. Y están, vamos a llamarle, no sé si los macrocochinos, pero las macroofensas que hacemos hacia los mares, ¿no? Como país. México no está tan mal, digamos. Hay algunos avances. Por ejemplo, somos uno de los países que tiene más extensión marina protegida como área natural protegida. 22% Fíjate. de nuestro territorio marino. Eso es mucho, en comparación con el mundo. Entonces, bien por eso, mal porque no tenemos suficiente financiamiento para manejar bien eso. Mal porque no ponemos atención a la inspección y la vigilancia. Y así como hay corrupción e ilegalidad en la tierra, Fernanda, hay muchísima en el mar. Y ese es un tema que se tiene que atender con urgencia en este país. Cuando hablas de contaminación, para irnos a una pausa, Gabriela Anaya, esto me parece bien interesante. Cuando hablas de contaminación del mar, déjame hacerte un planteamiento. Si el sol solo se refleja en el mar a 100 metros, es decir, tú a partir de 100 metros, pues puedes entrar en una capa, digamos, de mar oscura. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Estamos. Y de esos 100 metros a los 10,000 que han llegado, 11,000 que ha llegado el hombre, hacia 12, que son 12 kilómetros de profundidad en un océano. Hasta ahí vamos, ese es el planteamiento, ¿no? El sol llega a 100 metros. De 100 metros a lo más oscuro que el hombre ha visitado es 11,000 kilómetros, ¿es correcto? Y de ahí, no, 11,000 kilómetros no, 1,100 kilómetros, en fin. Y de ahí te vas a 12 kilómetros de profundidad. Cuando tú hablas de contaminación en el mar, ¿hablas de qué profundidad de contaminación? ¿O es solo por encimita? No, no es nada más por encima. Me parece importante esto, ¿eh? Sí, no es nada más lo que vemos, es un poquito como cuando escondes el polvo, cuando viene la suegra y lo barres abajo de tu alfombra, Uh-huh. de tu tapete, pues más o menos. El asunto de la contaminación es, hay cosas, regresamos a los plásticos. Déjame ir una pausa, Sencillamente, vuelvo contigo, Gaby Anaya. Gabriela Anaya, ambientalista, unos minutos más contigo hablando del tema de los océanos. Yo te decía si la contaminación era en la primera capa de la piel del océano, en esos primeros, digamos, 100 metros que ilumina el sol, o se iba más hondo. es una gran pregunta. Se va al fondo, pero hasta el fondo. De hecho, tú te acordabas del lugar más profundo, que es la fosa de las Marianas, que está a 11,000 metros. Tú decías los datos hace un momento. Uh-huh. Y recuerdo haber leído hace no mucho tiempo los resultados de un estudio que hicieron unos ingleses, que justo de las pocas personas o de los pocos estudios de qué está sucediendo allá abajo, se dieron cuenta, estudiando la piel de los crustáceos que viven allá abajo, que esos bichos, imagínate, que viven a 11 kilómetros, del lugar que nunca vamos a ver nosotras, de hecho absorben, acumulan en su piel, en sus tejidos, contaminantes de la tierra. Entonces, lo que ocurre aquí arriba no nada más baja donde hay luz, baja al fondo del océano, se acumula muchas veces, inclusive en organismos que comemos, y repercute en nuestra salud. Y disculpa que insista tanto con este tema de salud de océanos, No, pero es que creo que queda claro. uno de los graves problemas que tiene el mar es que nos sentimos distantes de él cuando no es así. Está presente en nuestra vida cotidiana, como te decía al principio de esta entrevista. No importa dónde estés, en la colonia que estés, en la Ciudad de México, en cualquier lugar de México, del mundo,
nuestra salud está vinculada directamente con la de los océanos. Así que, pues tenemos que ver al mar. Gracias, Gabriela país, Naya. más. De verdad, muchas gracias. @Ganayare. Así es. Ganayare es tu tweet. Gracias por estar con nosotros. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y voy a dar paso a la primera carrera virtual por los océanos, pero antes les tengo estos datos. Encuentran basura a 2.500 metros de profundidad en el mar Caribe colombiano. El desarrollo de actividades agrícolas, la desembocadura de ríos contaminados y el turismo son las 3 principales fuentes de generación de basura en aguas, de acuerdo a un estudio científico. Pensemos en un crucero, ¿va? Según un estudio realizado el año pasado, contamina igual que 5 millones de coches en tierra, por el tipo de aceite del combustible que usan los motores, que contiene hasta 3.500 veces más de azufre. Yo me imagino, y habrá que entrevistarlos, que muchos barcos pues ya están atendiendo este tema. Pero mientras no se atendió, pues nada más le daban lo equivalente a 5 millones de coches en tierra. Los seres humanos solo hemos explorado alrededor del 5% de las áreas marinas del mundo. Las expediciones científicas han corroborado la existencia de vida en una profundidad de 4,000 metros. Ahora, ¿no habrá más alimentos en el mar que en la tierra? Pues si estamos hablando que hay más seres vivos en el mar que en la tierra, o sea, no estaremos viendo como al lugar equivocado sembrando cuando deberíamos de voltear a proteger justamente las especies del mar para no morir como especie. Porque si le damos al traste al mar, pues nos estamos idem